El 23 de mayo del año 2003 se estrenó la película que en español lleva por título Bruce Todopoderoso, protagonizada por el actor norteamericano Jim Carrey. Esta película fue altamente criticada, y voy a decir lo que fue justamente criticada, porque caricaturizó a Dios. La trama de la película tiene que ver con un periodista, un reportero fracasado que de tanto quejarse a Dios por lo miserable de su vida, de tanto criticar a Dios por lo miserable de su vida, Dios, en la película, decide darle todos sus poderes. Entonces, la trama que estas personas de la película inventaron es que este simple mortal va haciendo estragos de aquí para allá con ese poder que recibió prestado. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que las personas que inventaron esta historia ficticia en esta película no conocen para nada al Dios verdadero, al Dios bíblico. Dios no va haciendo pequeños todopoderosos de aquí para allá a personas que necesitan aprender una lección. Definitivamente Dios no enseña así. Recordemos, y es algo que estábamos viendo el pasado domingo, Dios es celoso de su nombre. Dios es el único Dios. Dios es el único gobernador del universo. Dios es el único todopoderoso. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando hablamos de la omnipotencia o el todo poder, nos estamos refiriendo a aquel atributo que es exclusivo de Dios. Es decir, que en todo el universo no hay nadie que pueda llamarse omnipotente o todopoderoso, sino sola y únicamente cuando nos referimos a Dios. Y es que el todo poder y la omnipotencia de Dios está estrechamente ligado a la sabiduría infinita con la que Dios maneja ese poder. De la misma manera, Dios es el único al que podemos referirnos como el Santo, 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 el Santísimo, de manera que todas las obras hechas con su todo poder vienen de una voluntad santa. Dios no expresa su todo poder con maldad, con oscuridad, con tinieblas. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? En Dios no hay tinieblas. El hombre ya quisiera ser todopoderoso para hacer lo que le plazca pecaminosamente hablando. Y tristemente hay muchos que hoy en día se creen dioses porque esa fue la semilla que Satanás plantó en el huerto del Edén, en el corazón de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Satanás, en forma de una serpiente, se presentó ante la mujer y la engañó diciendo: si comes de ese árbol, serás como Dios. Serás como Dios. Entonces sembró esa mentira, porque es una mentira. Nosotros, las criaturas, no podemos ser como Dios. Pero ahora, tristemente, desde ese tiempo hasta ahora, el ser humano se cree Dios. En la mañana de hoy estaremos poniendo nuestra atención en Nahum, capítulo 1, versículos 3b al versículo 5. Y veremos la verdad bíblica de que Dios, el Dios bíblico, es el único todopoderoso. Así que desglosaremos este pasaje en dos encabezados en esta mañana. Número 1, veremos que Jehová es grande en poder. Número 2, veremos el todo poder de Jehová se impone sobre todo y sobre todos. Sobre todo y sobre todos. Pero antes de entrar de lleno a nuestros encabezados, vamos a nuevamente contextualizar el pasaje que estamos agarrando del libro de Nahum.
El pasado domingo hemos comenzado esta serie del profeta Nahum y hemos visto cómo Nahum, que su nombre significa consolación, significa aliento. Bueno, Nahum está escribiendo un mensaje que tiene dos destinatarios. Para los que son del pueblo de Dios, el nombre de Nahum, que es consuelo, aliento, empieza a cobrar sentido. Nahum trae un mensaje que para el pueblo de Dios es un mensaje de consolación, un mensaje de aliento para todos aquellos que perteneciendo a Dios están sufriendo por el imperio asirio. Pero por otro lado están también los enemigos de Dios. Todos aquellos que aborrecen a Dios, desprecian sus estatutos, pisotean su llamado al arrepentimiento, y estos son los que reciben un mensaje de juicio y condenación. En el mismo libro, en el mismo mensaje profético de Nahum. Dos destinatarios. El imperio asirio, representado aquí también en el libro de Nahum por la ciudad de Nínive, la gran ciudad, la capital asiria. Bueno, ese imperio estaba en la cúspide de su poder, sobre todo entre los años 701 a.C. hasta el año 670 a.C. No había un imperio más poderoso, más temido y más sanguinario que el imperio asirio. Todos temían, temblaban ante Asiria. En las crónicas antiguas de Asiria y Babilonia se puede apreciar el alarde del asirio Asurnasirpal II, un rey asirio. ¿Y qué decía este rey? Vamos a ver, o vamos a escuchar. Irrumpí, decía él, sobre las cimas de las montañas y las tomé. En medio de la montaña majestuosa los masacré. Con sangre teñí la montaña de rojo, decapité a sus soldados y con sus cabezas levanté un pilar en su ciudad, quemé a sus hombres y a todas sus mujeres jóvenes. Y esta es solamente una porción de ese escrito llamado las crónicas antiguas de Asiria y Babilonia, pero se puede sacar cuán terrible era lo que ellos hacían. En otros escritos históricos se describe con lujo de detalles, que obviamente no vamos a decirlos acá, pero se dice con lujo de detalles las maneras crueles, insensibles y más grotescas que tú te puedas imaginar con las que los asirios castigaban y ejecutaban a sus enemigos. Eran sanguinarios. Esa es la razón también por la que Nahum en su carta, en el capítulo 3, versículo 1, llama a Nínive, la capital de Asiria, como la ciudad sanguinaria. La ciudad sanguinaria. Todos temían a Asiria. Todos temían a Nínive. Pero Dios se va a encargar de enseñarle quién está sentado en el trono y quién es el todopoderoso y único digno de ser temido. Así que vamos a entrar ahora de lleno a nuestros dos puntos que tenemos para desglosar en esta mañana. Punto número 1, veremos Jehová es grande en poder. Nahum capítulo 1 versículo 3, solamente la primera parte vamos a leer. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Anteriormente, es decir, el pasado domingo, estábamos hablando sobre esta frase que Nahum cita del Éxodo, que es Jehová es tardo para la ira. Y dijimos que el hecho de que Dios tarde en airarse no significa que Dios no se aire o que Dios sea débil. Estimados hermanos y amigos, no confundamos paciencia con debilidad. El hecho de que Dios tarde en airarse porque es paciente no significa que Dios sea débil. Porque escuchen, luego de que Nahum
nos mostrara que Dios tarda en airarse, que Dios es un Dios paciente con el pecador, Nahum también va a aclarar y va a decir, pero Dios es grande en poder. No pienses que es débil porque es paciente. Él es grande en poder. Dios es paciente, pero también tiene el poder para desmenuzarte si Él quisiera y desintegrar el universo entero si Él quisiera, solo con su palabra. Pero debemos agradecer que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Él no actúa irracionalmente. Dios no actúa sin sentido común, sin propósito. Porque la ira o el enojo pecaminoso del hombre actúa así. Esa película que les mencionaba en mi introducción, con trama ficticia, de alguna manera, hermanos, demuestra lo que hay en el corazón del hombre. Y de alguna manera muestra una realidad. Cuán desastroso sería tener el universo en las manos de un pecador prisionero de sus placeres. Cuán desastroso sería. Por eso debemos nuevamente agradecer a Dios que Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Y porque no es como nosotros, aunque es todopoderoso, Él no es un dictador. A veces hay personas que queriendo refutar contra el cristianismo cuando se habla de que Dios es todopoderoso, que Dios es un Dios de ira, es un Dios justo, muchos dicen, parece que el Dios cristiano es un dictador. No, hermanos, es que nos estamos olvidando que Dios no es como nosotros. Él es santo, santo, santo. Él es puro, sublime, excelso. Está completamente lejos de lo que nosotros somos. La omnipotencia está íntimamente relacionada y sujeta a los demás atributos de Dios. El concepto que tenemos de Dios muchas veces es errado porque tratamos de separar, dividir sus atributos. Cuando el carácter de Dios es uno solo y todos sus atributos trabajan conjuntamente porque son parte de un solo carácter. De la misma manera, el todo poder de Dios o todos los atributos trabajan conjuntamente en dependencia a su todo poder. El puritano inglés George Swinock dice lo siguiente, escuchen bien: el poder de Dios es el atributo por el cual Él ejecuta lo que le plazca. De alguna manera, lo que nos está diciendo George Swinock es que lo que Dios le place, esa frase, ¿verdad? Lo que Dios le place es conocido en teología como la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios, es decir, que Dios hace lo que quiere, que Dios desea hacer algo, que Dios quiere hacer algo. Y bueno, esa voluntad, luego Dios la ejecuta, luego Dios la efectúa, la hace posible, la hace palpable, tangible con su todo poder. De tal manera que ahora nosotros vemos la soberanía de Dios trabajando conjuntamente a su todo poder. ¿Se dan cuenta que no podemos separar los atributos de Dios por aquí, por allá, como nos dé la gana? No, trabajan conjuntamente. ¿Cómo creó Dios todo lo que nosotros vemos hoy? Dios en la eternidad quiso que exista la luz. Su voluntad soberana, esa es su voluntad, su deseo, su querer. ¿Y cómo llegó a hacerlo posible? Con su todo poder. Entonces dijo Dios, dice Génesis 1:3, sea la luz. Y la luz existió. Existió, de repente el deseo de Dios se hizo realidad por su todo poder. Y la luz existe por la voluntad y por el todo poder del soberano Dios. Así tenemos nosotros su soberanía trabajando conjunta y estrechamente a su todo poder. Y ese es solo un ejemplo para mostrar que es lo mismo con todos los demás atributos de Dios. Con su santidad, con su sabiduría, con su justicia, con su misericordia, con su amor, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios trabajan estrechamente, conjuntamente a su omnipotencia. De manera que Dios
ejecuta su poder con santidad. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Dios es todopoderoso, pero también es santo. Él no es un dictador, un abusivo. Todo lo que hace es santo. Dios ejecuta su todo poder con sabiduría. Dios ejecuta su todo poder con justicia, con misericordia. Así que la omnipotencia de Dios nunca va en contra de los demás atributos. Esto es importante saber, hermanos. Muy importante saber para no solamente conocer a Dios, sino también conocer sus acciones, interpretar correctamente, bíblicamente sus acciones, la providencia. Por ejemplo, el hecho de que Dios sea sabio y todopoderoso y hace las cosas sabiamente, implica que Dios no hace tonterías con su todopoder, porque Él es sabio. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito sabio. Dios no hace pecado porque Él es santo. Él es santísimo, aborrece el pecado, tanto así que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, vino a dar su vida en sacrificio para derramar su sangre y así exterminar el pecado, porque lo detesta. Entonces se dan cuenta que Dios, en su santidad, nunca va a ser originador de pecado o autor de pecado, porque Él es santo, aborrece, detesta el pecado. La omnipotencia de Dios no anula ninguno de sus atributos. Es por eso que la definición de George Swinnock, el puritano que les mencionaba hace un momento, es excelente. El poder de Dios, dice Swinnock, es el atributo por el cual Él ejecuta lo que le plazca. Y se dan cuenta que ahora cuando escuchamos nuevamente esa aseveración de Swinnock, lo escuchamos diferente, ¿verdad? Ahora ya no nos suena como cuando un tirano hace lo que quiere, ¿no? No, ahora nos suena como Dios, quien tiene todo el derecho, ese Dios santo, ese Dios misericordioso, amoroso, sabio, justo, hace lo que quiere. Los escritores humanos del Antiguo y del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, que es el autor original de la Biblia, nos muestran a lo largo de las Escrituras que Dios, hermanos, es grande en poder. Es todopoderoso, que es justamente lo que dice Nahum. Dios es grande en poder. Y esa es una verdad que la vemos a lo largo de las Escrituras. Voy a darles algunos textos. Primera Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. Jeremías 32:27, el profeta dice: yo soy Jehová, el profeta hablando en nombre de Dios, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y obviamente el profeta está haciendo una pregunta retórica, que interesantemente es respondida por el escritor del Nuevo Testamento, Lucas 1:37, cuando hablándole a María le dice: porque nada hay imposible para Dios. Jeremías pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Para Dios hay algo imposible? Y Lucas dice: no hay nada imposible para Dios. No hay. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. El todopoderoso. Y podría continuar, hermano. Ustedes saben cómo toda la Escritura está llena de esta verdad. Dios es todopoderoso. Él es el omnipotente. Ahora, hermanos, volvamos a recordar lo que les mencionaba hace un momento. Su todopoder no está separado de ninguno de sus demás atributos. Ahora, súmale que Dios es todopoderoso y luego también es justo. Es justo. Por eso también Nahum dice: Jehová es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Ya hablábamos un poco sobre su justicia el pasado domingo, pero Nahum nos quiere recordar ahora que ese Dios justo es todopoderoso. ¿Quién osará sobrepasar por encima del Dios todopoderoso y justo? Nadie.
¿Quién podrá enfrentarse al Dios omnipotente? ¿Quién osará contradecir el veredicto de aquel juez con poder infinito? Pero no faltan, ¿verdad?, los que dicen, yo me animo, yo puedo, yo sé que puedo ir por un lado de la justicia de Dios. No faltan los necios, porque la Biblia los llama así, necios, que creen que pueden levantar el puño al cielo sin temor y que creen que pueden rebelarse abiertamente ante Dios como sus enemigos. El Salmo capítulo 2, muy conocido, muy citado también, Salmo capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Qué está diciendo este salmo? Está diciendo que es completamente ilógico, y perdón que use estas palabras, tonto y ridículo pensar que podemos hacerle frente a Dios. ¿Ven en el Salmo cuál es la reacción de Dios cuando alguien trata de hacerle frente? Se ríe, se burla del insensato, se burla del necio. Y es que nadie podrá escaparse de las manos del justísimo y todopoderoso Dios. No tendrá por inocente al culpable, dicen aún. Nadie le tuerce el brazo a Dios, ni con la fuerza, ni con soborno. Él es justo, Él es todopoderoso. Y bueno, luego de mostrarnos que Dios es grande en poder, el profeta Nahum se va a enfocar ahora en el alcance de ese poder. Nos dijo, Él es todopoderoso, pero ahora nos va a decir cómo se expresa ese poder, cuánto es su alcance. Y si bien no podemos medir el poder de Dios, porque es infinito, hermanos, pero sí podemos apreciar cómo se impone sobre todo y sobre todos. Así pasamos a nuestro punto número 2, el último punto de esta mañana. El todo poder de Jehová se impone sobre todo y sobre todos. Vamos a leer Nahum capítulo 1, versículos 3c, la última parte del versículo 3 hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice así: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Todo este pasaje nos muestra el poder dominante que Dios tiene sobre la creación. Y es interesante ver cómo muchos aspectos de la creación que para el hombre son indomables, son incontrolables, bueno, pues delante de Dios esa creación se postra sumisa y obediente. Sumisa y obediente. En el sur de los Estados Unidos es muy común en ciertas épocas del año las muy conocidas temporadas de tornados. Temporadas de tornados. En el estado de Texas, donde mi esposa viene, y ella me comentó cómo desde muy pequeñitos en la escuela ya los van instruyendo a seguir un protocolo cuando aparece un tornado. Es común, en la temporada de tornados es como cuando, mira, va a llover, aparece un tornado. Bueno, ellos ya tienen un protocolo. Aparece un tornado, los niños ya están entrenados, ya saben qué hacer, ya saben cómo esconderse, ya saben cómo ponerse en fila para ir ordenadamente al refugio. Bueno, aunque sabes de memoria todo lo que tienes que hacer para resguardarte, hermanos, seamos sinceros, cuando la tormenta
aparece, se te olvida todo protocolo. Tus piernas tiemblan. No sabes qué hacer. Te quedas sin poder moverte. Es tenebroso. Testigos han podido sobrevivir milagrosamente a tornados, pero no, obviamente no son muchos, porque en el porcentaje, la mayoría de las veces, un tornado es fatal. Pero los pocos que han podido sobrevivir a la aparición repentina de un tornado dicen que el ruido, solamente el ruido es tan horroroso, tan tenebroso que ellos no lo podían soportar. Solo el ruido. Alguien que sobrevivió alguna vez a un tornado decía en el shock cuando lo entrevistaron que fue como si una bomba atómica hubiera caído encima de su casa. Ahora nosotros sabemos que el pobre hombre nunca estuvo en medio de una explosión de una bomba atómica. Pero de alguna manera esas fueron las palabras que le salieron del corazón tenebroso que tenía para expresar lo que sintió al estar en medio de un tornado. Cuando un tornado aparece, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? O cuando un huracán o cuando una tormenta tropical viene con toda su fuerza, el ser humano no puede hacer otra cosa más que esconderse y temblar. Esconderse y temblar. El hombre no puede detener una tormenta. El hombre no puede desviar un tornado. El hombre no puede hacerle frente a un tornado. Pero es interesante cómo el hombre cree que puede hacerle frente al creador del tornado. Es interesante cómo el hombre cree que puede hacerle frente al creador de los huracanes, al creador de los rayos, de los relámpagos. Es ilógico, ¿verdad? Por eso la Biblia los llama necios. El apóstol Pablo dice en Romanos 1, y en su necio corazón se creyeron sabios. Nahum dice, Nahum 1:3c, Jehová marcha en la tempestad. Aquello que es indomable para el hombre, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. También Nahum, en este pasaje que estamos leyendo, hace una referencia a cómo Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto cuando partió el mar Rojo en dos y los hizo pasar en seco para librarlos. Nahum 1:4 es una referencia que nos lleva, que nos transporta hacia ese tiempo en el Éxodo. Nahum 1:4 dice, Él, hablando de Dios, amenaza al mar, lo hace secar y agosta los ríos. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Si nos hace de alguna manera una mención a esa liberación en el Éxodo, cuando hizo secar el mar Rojo para hacer pasar a su pueblo en seco. Hermanos, nos muestra que el todo poder de Dios hace posible la salvación de su pueblo. Así que ahí nosotros podemos ver nuevamente cómo los atributos de Dios trabajan conjuntamente. Dios salva porque es todopoderoso. Porque es todopoderoso. Muchas veces nosotros atribuimos la salvación únicamente al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios, ¿verdad? Su todopoder también está involucrado. Dios salva porque es todopoder. De nada serviría que Dios tuviera toda la buena intención, toda la gracia, todo el amor de salvar, pero que no pudiera hacerlo. Pero porque Él es todopoderoso, hace posible una salvación que para el hombre es imposible. Gloria a Dios por su todopoder. Hermanos, este argumento histórico al que Nahum está haciendo referencia, llevándonos a la salvación milagrosa del Éxodo, debía hacer no solamente reflexionar a los asirios, sino también temblar. Temblar.
Los asirios debían haber pensado, estamos de alguna manera entre todas las naciones que nos hemos impuesto, imponiéndonos también sobre el pueblo de Dios. Ese pueblo que rescató con mano poderosa a Israel. Y ellos debían dar marcha atrás en ese análisis espiritual y arrepentirse de sus pecados. Pero no lo hicieron así. No lo hicieron así. Ellos ignoraban esa gran verdad que también dicen los profetas. Dios, el Dios Todopoderoso, levanta reinos y quita reinos. Él es el que pone a los gobernantes y Él tiene todo el poder para quitarlos cuando Él quiere. Así que ninguna nación, ningún gobernante puede creerse perpetuo. No. ¿Cómo le fue a Nabucodonosor cuando pensó hacerlo así? Dios lo volvió una bestia, lo humilló en su orgullo para demostrarle que nadie está por sobre él y su voluntad. También el profeta Nahum menciona lugares como por ejemplo Basán, el Carmelo, el Líbano, que son zonas que se caracterizan por su fertilidad, por ser muy fructíferas en Palestina. Por ejemplo, son lugares que tienen pastizales verdes y frondosos, tienen cedros magníficos y útiles por su madera, su fructificación es abundante, algo así como cae la semilla y crece. Entonces, de alguna manera, lo que Nahum está mostrando al mostrar o al hablar de Basán, el Carmelo y el Líbano es que Dios tiene también control sobre esa creación, sobre la abundancia. Basán fue destruido, dice, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. El Señor es quien abre los cielos con las lluvias para que tierras como estas produzcan su fruto. De nada sirve que la tierra sea tan buena, tan bien abonada, si no hay lluvia. Si no hay lluvia. Dios está mostrando que depende de Él. Oh, cuántas veces nosotros nos enorgullecemos pecaminosamente de un territorio, ¿verdad? Bueno, hay naciones que se enorgullecen por las riquezas naturales que tienen, sin darse cuenta que es Dios quien hace de esas riquezas lo que son, y que si Él quiere las puede quitar. Dice un comentarista al respecto, el poder de Dios para secar las áreas verdes demuestra que también Dios podría castigar a Nínive, quien confiaba en su vasta abundancia. Dios podía cuando Él quisiera, quitarle toda su abundancia, toda su riqueza en la que ellos tanto se apoyaban. Hasta ahora, hermanos, hemos visto cómo el poder de Dios se impone sobre su creación, ¿verdad? Dios es más poderoso que el torbellino, más poderoso que el tornado, más poderoso que el huracán. Eso quiere decir que Dios gobierna los vientos. Hemos visto también que Dios es más poderoso que el bravísimo mar, tanto así que lo hace secar cuando Él quiere, y Él es quien le pone cerrojo a los límites del mar para hacer su voluntad, para que se salga o se mantenga según su voluntad. Él gobierna las aguas. Dios tiene poder sobre la hermosura de los campos, sobre la abundancia que viene de ellos. Hay un salmo que dice que la nieve cae porque Dios dice que cae, y esa nieve que cae se derrite porque Dios quiere que se derrita. Dios gobierna las estaciones, Dios gobierna la tierra. ¿Se dan cuenta cómo hemos visto entonces parte por parte cómo el todo poder de Dios se impone y va llegando? Ahora Nahum nos va a mostrar cómo esa creación inanimada también tiembla ante la presencia de Dios. Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan delante de Dios, tiemblan delante de Él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia. Esta es una referencia, lo que estamos leyendo acá,
A lo ocurrido también en Éxodo, no sé si recuerdan ese momento en el que el monte Sinaí temblaba ante la presencia de Dios. Éxodo 19, 16 al 18 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte temblaba por la presencia de Dios. La creación inanimada temblaba ante el Todopoderoso, se estremecía por su imponente presencia. Otro comentarista dice: aún los montes, que son símbolo de firmeza, tiemblan ante el poder de su Creador. Estimados hermanos, amigos, nosotros no podemos reconocer su poder imponente para que nos haga temblar. Cuando la creación misma tiembla ante Él, nosotros no lo hacemos. Dice incluso Santiago que los demonios creen y tiemblan, porque saben que el todo poder de Dios no es un juego. Oh, estimados hermanos, que esta gran verdad del poder imponente de Dios nos haga temblar, pero no para que nos vayamos a un rinconcito a escondernos y decir: ay de mí, no, para hacer cambios radicales en nuestra vida, para hacer cambios que verdaderamente nos lleven a parecernos a ese perfil que Dios quiere para sus hijos redimidos, que cada vez nos vayamos pareciendo a su Hijo amado. No vamos a ser exactamente como Jesús, es imposible para nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo para que progresivamente vayamos siendo santificados a la faz de Jesucristo. Si has creído en Jesús, tienes el Espíritu. Entonces no estás desamparado, no estás desarmado, no tienes excusa para no buscar temblar y hacer cambios radicales en tu vida. Nahum menciona que los que habitan esta tierra tiemblan ante él. ¿Ubican en el texto? El mundo, es decir, no solamente las cosas inanimadas, la creación inanimada como las montañas, etcétera, tiemblan ante Dios. Dice Nahum: el mundo y todos los que en él habitan. Y ahí tal vez alguien va a querer hacer una pausa y decir: a ver. Pero, ¿y los ateos? ¿Y qué con aquellos que están abiertamente peleados contra Dios? ¿No niegan ellos la autoridad de Dios en sus vidas? ¿No muestran ellos que no tienen temor a Dios? ¿Cómo es eso que Nahum dice que incluso los que habitan en la tierra tiemblan ante su presencia, se conmueven ante su presencia? Bueno, hermanos, hay dos maneras de interpretar o dos opiniones para poder entender lo que Nahum está diciendo. Y es interesante que ambas tienen la misma línea de pensamiento. Así que no vamos a sacar de contexto lo que Nahum está diciendo, porque al final estos dos pensamientos dicen lo mismo. Escuchen bien. La primera, en primer lugar, incluso los que dicen no creer en Dios tiemblan ante la expresión de su poder gobernando la creación. Por ejemplo, hace rato les mencionaba que quien controla, quien domina los tornados, las tormentas, todo en la creación es Dios. Él se pasea por medio de la tormenta, por medio del tornado. Bueno, ¿qué sensación le causa a un ateo ver, por ejemplo, un rayo caer ahí enfrente de él y partir y quemar todo a su paso? ¿Qué sensación? ¿Qué sensación le causa a uno que dice no creer en Dios o que está enojado con Dios ver la fuerza, la furia de un tornado arrasando con todo a su paso?
¿Qué sensación le causa a un ateo que la tierra tiemble y ver cómo las cosas empiezan a desmoronar a su alrededor? ¿Qué sensación expresa él cuando sale corriendo de su casa por ese temblor? ¿Qué sensación le causa a un ateo ver la potente erupción de un volcán y luego ver esa nube espesa de ceniza tapando todo, incluso la luz del sol? ¿Qué sensación? Oh, hermanos, aunque esas personas que dicen estar peleados con Dios o no creer en Dios, definitivamente tiemblan, se conmueven ante la creación que expresa de alguna manera, porque ni siquiera es que se expresa todo el poder de Dios, pero sí se expresa de alguna manera, refleja que Dios es todopoderoso. Y tiemblan. Así que en ese sentido podemos ver que todos tiemblan ante la presencia de Dios. Pero el otro pensamiento sobre este texto también es que al final, hasta los más sanguinarios como los ninivitas, como los asirios, temblarán ante la presencia del justo juicio de Dios. En el juicio todos se conmoverán al ver al juez todopoderoso. Nadie estará tranquilo, nadie pretenderá o mostrará que está tranquilo delante de él, porque sabrán que nadie podrá escapar de sus manos. Y como dice el autor a los Hebreos, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo y verdadero, que es fuego consumidor. El mundo se conmueve y todos los que en él habitan, dice Nahum. Sea cual sea la postura que te parece más coherente, no podemos negar que ambas coinciden en que ponen al ser humano como un miserable gusano que no tiene nada que hacer en contra del imponente y todopoderoso Dios. Y hay salmos que dicen, somos gusanos. ¿Qué es el hombre para que tenga Dios memoria de él? Así llegamos a nuestra conclusión. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En la conclusión, en primer lugar voy a hablar a ti, cristiano, estimado hermano, salvo por la fe en Jesucristo. Conocer del gran poder de Dios debe darte combustible, por ejemplo, haciendo alusión a lo que Jeremías menciona aquí, a no dejar de orar. No dejar de orar. El profeta dice que no hay nada que sea difícil para él. O en palabras del ángel a María, no hay imposibles para Dios. No dejes de orar. No dejes de orar. Nosotros muchas veces nos olvidamos que Dios es todopoderoso, que todo lo puede hacer, pero desfallecemos y pretendemos acudir a otro tipo de formas, incluso de consejeros que me van a dar consejo a mi conveniencia, antes de acudir a Dios en oración por su consejo, antes de acudir a su palabra por consejo, antes de acudir a hermanos fieles que sé que me van a dar un consejo bíblico. Entonces, estoy demostrando a través de mis acciones que yo no creo que Dios es todopoderoso, que yo no creo que Dios puede hacer posible lo imposible para mí. Pero eso también me lleva luego a mi segundo aspecto, de mi conclusión. No dejes de orar, pero también, estimado hermano cristiano, no olvides que Dios es soberano, que Dios es soberano. Y que Él va a responder tus oraciones si Él quiere. Porque Él es soberano. Pero también la palabra dice que Él es sabio. Él sabe lo que te conviene y Él sabe lo que no te conviene. Él sabe lo que tiene que darte y Él sabe lo que te tiene que rehusar. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?
Pero a veces estamos pidiendo una piedra para comérmela. Y Dios, cuán buen Padre que es, no me la va a dar, porque sabe que no es para mi bien. Pero nosotros renegamos. ¿Por qué no me das mi piedra, Señor? Dios es soberano, sabio. Pero muchas veces no va a darnos lo que le pedimos. Pero eso no quiere decir que debemos dejar de orar, ¿verdad? Aunque tu petición parezca que se está dilatando, recuerda, hermanos, que el plan de Dios es mejor que tu plan. Que el tiempo de Dios es mejor que tu tiempo. Cuando Él no responde, no es porque Dios no puede hacerlo. Muchas veces es porque Dios te ama. Te ama. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y por último, debemos recordar también que para el Todopoderoso no hay nada que sea difícil o imposible. Concerniente, por ejemplo, a la salvación. Abrir el mar rojo no fue difícil para Dios. Detener el sol en la mitad del día en los tiempos de Josué no fue difícil para Dios. Que llueva fuego del cielo en los tiempos de Elías no fue difícil para Dios. Que mujeres como Sara, como Raquel, como Ana, como Elizabeth en el Nuevo Testamento, que eran estériles, den a luz hijos, no fue difícil para Dios. Que una mujer virgen concibiera un hijo sin tener contacto alguno con varón, para cumplir así su plan redentor, no fue difícil para Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que no fueron proezas maravillosas, admirables, milagros asombrosos. No, fueron tremendamente milagrosas. Pero sí, nos muestran cuán inmedible es el poder de Dios. Y de ese Dios todopoderoso viene la esperanza de salvación para todo aquel que cree en Cristo. Así que, amigo, amiga, tú que todavía no te has entregado a Jesús, tú que todavía no has creído en Cristo como un Salvador, tal vez lo conoces de a oídas, pero tus ojos todavía no lo ven. Escucha bien, si tú no estás en Cristo, esta es la realidad. Eres un pecador, rebelde ante Dios, rebelde a sus mandamientos, rebelde a su llamado. No hay una postura intermedia acá. O estás con Dios o no estás contra Él, o estás contra Él. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: el que no está conmigo, está hablando Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. De manera que actuar con indiferencia pasiva al llamado del Evangelio es gritarle abiertamente a Dios en la cara: no me importa que me estés llamando y yo estoy contra ti. Aunque lo hagas pacíficamente. Porque el que no recoge con Él, desparrama. Salmo 80, 19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué dice la Escritura de Jesús? ¿Qué dice Jesús en la Escritura sobre Él mismo? Él dijo: yo soy la luz. Cristo es la luz que brilla en la oscuridad, reflejando el rostro de Dios. No desprecies el resplandor de su rostro, que es Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, dice, esperanza mía y castillo mío. Si para el pecador es imposible salvarse a sí mismo de la condenación, para Dios no hay nada imposible.
Ríndete ante los pies de Cristo, el Cordero sacrificado en la cruz. Ríndete hoy ante Él. Ríndete hoy ante los pies de Cristo, el León de Judá, victorioso sobre la muerte. Ríndete hoy a los pies de Cristo y Él cubrirá a todo pecador que acude a Él con su abrigo de justicia. Él será tu esperanza segura y Él será tu castillo fuerte.